un tema muy importante que también podría ser materia del acuerdo. Es el asunto de que ha saltado a propósito de la revelación de este acuerdo entre Odebrecht y el Departamento de Justicia norteamericano, que revela que los montos de sobornos en varios países, entre ellos en el Perú, 29 millones de dólares de sobornos de Odebrecht. Estamos con César Azabache, que es abogado penalista, con quien vamos a hablar de este tema. César, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, este puede ser también uno de los grandes temas aglutinadores, porque quizás este informe que ha salido a la luz, este acuerdo y estas revelaciones que ya de alguna manera se intuían, pues pueden ser el punto de partida de un proceso en el Perú que sea algo así como el lavallato peruano, digamos, un proceso de limpieza de mano político, como hubo en Italia, digamos, ¿no? De gran limpieza moral, de lucha contra la corrupción, identificando, por supuesto, a todos los que recibieron sobornos, castigándolos, en fin, estableciendo un nuevo comienzo. ¿Cómo piensas que debe ser? Yo secundo esa idea, ¿no? De hecho, incluso el número es simbólico. El primer hallazgo de cuentas de Montesinos a principios del siglo en Suiza alcanzaba los 20 millones, ¿no? Ahora hay 29 millones en un reconocimiento sin precedentes por su forma de sobornos en medio de un ciclo relativamente corto de obras públicas, 9 años, ¿no? Entonces sí, yo creo que esto tiene que marcar un corte en un proceso largo y complicado que ha tomado para nosotros estos 5 o 6 años, de empezar a tomar en serio las prohibiciones de soborno en obras públicas, que es el tema que ha atravesado la crisis de los gobiernos regionales, por ejemplo, pero que tiene conexión con un asunto que no estamos abordando claramente, y es que en este proceso tenemos delante una conexión entre sobornos de obras públicas y sobornos en el financiamiento de partidos políticos. Y ese link no lo hemos estado haciendo. No lo hemos estado haciendo que si revisamos la última reforma, muy importante por cierto, a la ley de la unidad de inteligencia financiera y lavado de activos, vamos a encontrar una cosa muy curiosa. A pesar de los 5 años que han pasado en esta última crisis, todavía en la última reforma, el financiamiento de partidos políticos no está dentro del radar de la unidad de inteligencia financiera. En la última reforma incluso los abogados corporativos tienen ya obligación de reportar operaciones sospechosas, pero dentro de los partidos políticos todavía no hay un oficial de cumplimiento. Y hago este link porque esta crisis de los 29 millones... No, te refieres bueno, lo único que se sabe de esto son los 3 millones que supuestamente se entregaron a Ollantumala. Que están bajo investigación a OH, que se supone que es... Y ahora están bajo investigación, ¿verdad? Y eso es a lo que voy. Pero eso fue OAS, ni siquiera fue Odebrecht. Odebrecht también aparentemente dio dinero. De hecho, parte de las evidencias encontradas en poder de Marcelo Odebrecht y de su entorno han provocado un link con el caso de los señores Humala y Heredia, que está bajo investigación. No pretendo adelantar opinión sobre eso, pero sí creo que la punta que le tenemos que sacar al lápiz esta vez es hacer el link entre el problema de las obras públicas y la corrupción en obras públicas y el trasvase de fondos ilegales a campañas políticas, porque en la historia, la narrativa alrededor del caso Lavallato no es solo una que vincule a sobornos a funcionarios que aprueban y no aprueban contratos, es una que se organiza a partir de esto que, por ejemplo, los periodistas de investigación habían estado denunciando ya, que es la construcción de un tremendo equipo de lavado de activos, 788 millones en 12 países, son lo que se ha revelado, que no solo se obtienen de sobornos y se usan para sobornos, sino que además se han estado usando, de acuerdo a la evidencia que se está recogiendo, para financiar campañas políticas. Bueno, es algo muy complicado. En el caso de Brasil era esencialmente eso, ¿no? Una especie de alianza entre estas grandes empresas constructoras a partir del centro de irradiación de Petrobras, empresa pública, ¿no? Para financiar campañas de Lula, sobornar a Lula, que recibió no sé cuántos millones de dólares. No puede ser gratuito que Venezuela sea una de las plazas con mayor cuota de incremento en sobornos en este reporte, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si no terminamos de entender que las piezas del rompecabezas se unen de manera compleja, nos vamos a perder también esta oportunidad. Y aquí hay algo, Jaime, que creo que esta historia, en el modo en que se ha cerrado y con todas las cosas que ha confirmado, ha puesto en evidencia, ¿no? Pero, por favor. Que siga así, una hipótesis acá es que
en vista de que este aparato, esta fábrica, digamos, de sobornos, que fue no solamente Odebrecht, sino todas estas empresas, Petrobras y todo lo demás, de repente financiaron todas las de sobornos a campañas electorales. Sobornaron o financiaron campañas electorales de partidos supuestamente afines al Partido de los Trabajadores. Y no, ¿verdad? ¿Acaso acá Humala? En el caso de Venezuela es obvio. Habría que ver si en otros países se cumple lo mismo, o también están financiando en otros países a candidatos de otras corrientes. Habría que ver, porque los estados no conocemos. Es que digamos, la muestra de países que se ha puesto en evidencia no parece estar definida por afinidades políticas. Yo creo que, y aquí, por ejemplo... No, pues claro que no, pero sí al candidato. Eso sí, a quien toma las decisiones. Aquí fue Humala, por ejemplo, pero no financiaron a... Todavía hay que decir, habría sido, porque está en investigación, ¿no? Habría sido, pero, sí, digamos, habría sido, sí. Ahora, nota esto, ¿no? Yo tengo que decir aquí que hay mucho de la narrativa confirmada. Ratifica las sospechas que Gustavo Gorriti, por ejemplo, que ha estado siguiendo esto con mucho cuidado, había estado lanzando, ¿no? 788 millones en un equipo que se autodenominaba algo así como División de Operaciones Estructuradas. Sí. Son, Jaime, probablemente uno de los fondos más importantes que un corredor de capitales puede tener a su disposición. Entonces, la clave de esto, que a mí me parece espantosa, es que manejar todo esto para sobornos puede conducir también a que el mismo servicio se haya ofrecido para los sobornados. Es decir, yo te soborno con un porcentaje de mis ganancias, sí, pero además te ofrezco el esquema para lavar tus activos. Para lavar los propios activos que te doy. Sí. Y es que, así era la cosa. ¿por qué me sugiere esto? Porque los números son casi mágicos. Estamos hablando del 20%, un poco más del 20% de la tasa de ganancias revelada por Odebrecht en los Estados Unidos. 413 millones de dólares en ganancias y más o menos el 20%, en el Perú digo, y más o menos el 20%, un poco más del 20% lavado. 788 millones en 12 países. Quien puede mover toda esta cantidad de dinero, Jaime, probablemente termine generando una suerte de servicio secundario. Y eso podría explicar por qué estas coimas, para usar una palabra frecuente entre nosotros, son tan altas. Si el negocio se convierte ya no solo en crear alianzas y generar socios clandestinos, sino en además pasar dinero de fondos públicos a esta lavandería mundial y reciclarla, pues entonces se explican un poco las dimensiones, ¿no? Increíble, pero en el caso de Alejandro Toledo, si es que, nuevamente, claro, estamos hablando... Si se confirman las sospechas. Si se confirman las sospechas, porque estamos hablando de 20 millones de dólares para el caso de la Interoceánica en 2005. ¿No? Eso es lo que dice el propio informe de 2005-2008, sí, 20 millones son solo en un ciclo, los tres primeros solamente, claro, en ese proyecto. Bueno, ya se habría demostrado que una empresa de Mainman era en Londres la que procesó, lavó más de $100.000 o alrededor de $100.000 de Camargo Correa, me parece que venía en ese caso. Que es un ciclo anterior, ¿no? Un ciclo anterior, Castillo de Arena. Claro, ese es el otro caso, Castillo de Arena. Pero entonces en ese caso se está usando una estructura de lavado, por decirlo así, distinta a la estructura que brindaría Odebrecht. De hecho, es la estructura de Mainman, si es que se confirman las sospechas. Digamos, sin hablar específicamente del caso Camargo Correa, pero a mí me llama mucho la atención que la parte del resumen que el Departamento de Estado hace sobre Perú se ponga tanto énfasis en que el primer pago hecho en el ciclo 2005-2008 fue hecho a un representante, dice un alto representante de un funcionario público de primer nivel, no se revela el nombre, que, y el énfasis está aquí, dispuso que los fondos sean entregados en sus propias empresas. Y me llamó la atención el énfasis porque eso lo muestra como una singularidad. Entonces uno le diría, entonces en los demás casos nadie pidió manejar el dinero por sí mismo. Entonces, claro, en sus propias empresas podría estar refiriéndose, nuevamente hipótesis, a su propio esquema de protección de fondos. Pero por eso digo, 788 millones puestos en el mercado ofrecen la gran tentación de lavarlos uno mismo, ¿no? Rentabilizar 788 millones circulando es una tentación muy grande que puede explicar por qué este esquema es tan complejo. Y mi impresión es que aquí no ha habido solo relaciones de pago de servicios clandestinos a quienes toman pequeñas decisiones por contratos, sino todo un esquema de reclutamiento
elemento que entonces hace perder de vista esa relación que las leyes penales tradicionales exigen entre el soborno y la prestación. Y eso crea un esquema muy complejo, porque va a haber probablemente muchas situaciones en las que, como ocurre en los casos de lavado de activos, perdamos el rastro del servicio específico que aquel que fue reclutado como socio clandestino termina dando a quien lo ha reclutado. Entonces va a haber que pensar esto muy creativamente, pero quiero regresar al punto que planteaste, y es que creo que la gran ventaja institucional en este instante, en efecto la obtenemos si convertimos esto como un punto de quiebre. Y en ese punto de quiebre terminamos de romper este enorme descontrol que mantenemos sobre el modo en que se financian los partidos políticos. Más allá de que ese concepto no llene el 100% del caso de los 29 millones, ¿verdad? Creo que sin embargo es un punto que debemos asumir ya, de una vez, y que se nos ha venido escapando de las manos en todo este tiempo, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué deberíamos hacer, qué debería hacer el país? Digamos, qué decisiones institucionales tomar, o qué decisiones, en fin, en general, para convertir esto en un punto de inflexión, en un caso, en nuestro Lavallato de verdad, es decir, para realmente iniciar un proceso de limpieza? ¿Qué hacer? Digamos, veo que en la Procuraduría Nacional, en la Procuraduría, que ahora le llaman la Procuraduría Nacional, en fin, todavía no se ha aprobado ninguna ley, pero ya tiene otro nombre, la doctora Príncipe le ha encargado a este señor Amado Enco, que dicho sea de paso he visto que ha sido procurador de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima. Entonces hay quienes dirán, oiga, aquí podría haber un conflicto de interés, porque también la Municipalidad de Lima estuvo vinculada a estas cosas. Pero este señor Enco ha sido designado como jefe de un equipo especial para ver todos los vinculados a Odebrecht y estos casos, a Lavallato. Entonces, hay un equipo, se ha formado hoy día un equipo especial en la Procuraduría para esto. Ese es un tipo de decisión, por ejemplo, que se ha tomado. ¿Qué otro tipo de decisiones de ese tipo? Bueno, Amado Enco es en realidad un abogado muy respetable, muy joven, pero él proviene, no lo conozco, él proviene originalmente de las canteras de la Defensoría del Pueblo de época de Santisteban de Noriega. Y donde más tiempo ha tenido ha sido en la Procuraduría del Ministerio del Interior. Es un profesional muy bien formado. Bueno. Entonces retiro mis palabras. Es una buena noticia, que Amado Enco esté ahí. Ahora, creo que la combinación perfecta está en actuar muy rápido y con prudencia. Y voy a aterrizar en términos prácticos ambas frases. Muy rápido significa, Jaime, lo siguiente: esos 29 millones tienen que ser recuperados. No solo los 29, porque, está más o menos claro que para sobornar funcionarios con 29 millones, pues esos millones tienen que haber sido trasladados al coste que el Estado ha pagado en contratos sin concesiones. De modo que el reconocimiento que Odebrecht ha hecho en los Estados Unidos significa que nos deben 29. Pero como la corrupción no se combate haciendo que simplemente devuelvan el dinero, tendrá que haber una penalidad en discusión. Si pensamos en el doble, estamos hablando de 58 millones. Odebrecht, hacia el año 2012, no tengo una cifra más reciente, facturaba al año más o menos 1.000 millones de dólares en el Perú. Hasta donde entiendo, algunas de las cartas fianzas que todavía tienen vigencia cubren montos mucho más altos que ese, varios cientos de millones de dólares. Y tiene cuentas abiertas directamente o a través de los consorcios que lidera o dirige con el Estado peruano. De modo que no debería tomar más de días poder inmovilizar activos para poder cubrir esta primera deuda, por lo menos comenzar con la devolución de los 29 millones más lo que se debe. Y eso es importante porque creo que necesitamos autoridades que reaccionen a prisa y que marquen rápidamente la efectividad con la que el Estado debe abordar ese tipo de asuntos. Luego, sin duda, habrá muchas decisiones que tomar alrededor de los proyectos y concesiones que Odebrecht está manejando. Ahora, el señor Amado Enco, que ahora va a ser jefe de los fiscales, de los procuradores, de un equipo especial de procuradores para todos estos casos, ha dicho que se deben suspender los proyectos de Odebrecht. Bueno, yo creo que a mí me preocupa eso también, porque entonces se va a paralizar, ya está medio paralizada la obra pública y la que estaba avanzando ahora la vamos a paralizar. ¿Cómo hacemos para que no se paralice la obra yo creo que y al mismo tiempo ser efectivos? Yo creo que esta es una idea que sí la leí con algo de ambigüedad ayer en correo, una declaración de Amado Enco. Yo creo que esto se va a revisar, no es el camino, ¿verdad? Es una pésima reacción asociar mecánicamente un caso legal de sobornos como este y la obra pública en marcha, ¿no? Por una asociación
mecánica como esa es que el proyecto de la avenida Fawcett, por ejemplo, el de Convial, se paralizó. Ese proyecto habría podido seguir de largo con un operador distinto y sin embargo obtenerse las consecuencias legales que se obtenían. En este caso creo que es más o menos lo mismo. En la medida de lo posible, las obras públicas no pueden parar. Porque además las obras públicas que realizaba o que realiza Odebrecht técnicamente son correctas, digamos, no, el problema no está en la calidad de la obra, está en los sobornos que se pagan. En el modo que está rodeada la obra. Entonces, no, la obra pública debe seguir. Claro, Gasoducto del Sur es un caso muy especial, ¿verdad? Porque tiene plazos que están corriendo, estaba ya en un momento crítico por el agotamiento del plazo para que el esquema de financiamiento se apruebe, había habido toda una discusión alrededor de las ventas, de la participación de Odebrecht y el modo en que las cláusulas de penalidad anticorrupción pasan de un propietario a otro. Hay mucho que hacer en Gasoducto Sur en particular, pero además es la obra que tiene, hasta donde entiendo, la carta fianza más importante de Odebrecht en vigencia. Sí, pues. Entonces creo que la combinación perfecta está por eso, en reaccionar rápidamente y comenzar por recuperar esos 29 millones más lo que toque, pero al mismo tiempo hacerlo con prudencia y no generar reacciones mecánicas que produzcan consecuencias colaterales perjudiciales para el Estado peruano. Y eso significa que la Procuraduría en este caso, a diferencia de lo que pasó a principios del siglo, tiene una función especial, que es estabilizar la recuperación del patrimonio del Estado y obtener esquemas de equilibrio que permitan que la obra pública surta los efectos positivos que tienen, separándola de los componentes de corrupción con los que se han rodeado esos proyectos. Y es la Fiscalía la que tiene que asumir un papel diferenciado y claramente concentrado en asegurar que las personas que tienen que llegar a juicio lleguen a juicio y no se escapen, porque además este es un caso que va a tomar varios ciclos de maduración. Eso es lo fundamental, identificar quiénes fueron los que recibieron los sobornos, y además tenemos que hacerlo, porque mientras tanto todo el mundo está bajo sospecha, y eso es muy malo, ¿no? Y tenemos el gran problema que dependemos muchísimo de la cooperación internacional, de modo que el segundo flanco que hay que abrir rápidamente es el de obtener información, al margen que la información que tiene los Estados Unidos llegue y al margen que la información que está en el Brasil llegue. Odebrecht ha publicado un compromiso de cooperación con las autoridades al que yo creo que hay que tomarle la palabra. Yo creo que la Procuraduría, otra de las cosas eso es lo que ha hecho ayer o antes de ayer, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, si quieren cooperar con las autoridades, hay dos cosas que hacer. La primera es no litigar en la recuperación de los fondos que se ha llevado este patrón de corrupción e indemnizar al Estado unilateralmente, bilateralmente, lo más rápido que sea posible. Y en segundo lugar, abrir información. Hay ejecutivos brasileños que sin duda están sujetos a la jurisdicción del Brasil y estarán detenidos allá, pero Odebrecht tiene muchísima información que debe permitir que los casos en el Perú comiencen a coger forma sin esperar los 6 u 8 meses que puede tomar que llegue la información de los Estados Unidos y del Brasil hasta aquí. Tenemos que poder ir avanzando, tenemos que poder concentrar nuestros esfuerzos de manera inteligente y no solo esperar. Creo que lo peor que nos puede pasar en un momento como este es sentarnos a esperar 8 meses hasta que la información brasileña llegue. ¿Para qué? Para hacer los juicios con los que se hayan quedado. Pero todo lo demás, en ese tiempo, estarán nadie sabe dónde, ¿verdad? Sí, pues efectivamente. El tema has mencionado el caso del Gasoducto del Sur, ahí hay una discusión, ¿no? Hay quienes sostienen que este contrato debería ya cerrarse y convocarse una nueva licitación en virtud del tema parece que el cierre financiero, si no se alcanzaba cierre financiero ahora en estos días de enero, entonces había que ejecutar la garantía, y la garantía resulta que es de 350 millones de dólares. Entonces habría que ejecutar la garantía según esto y convocar a una nueva licitación. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Dos cosas, ¿no? Porque el contrato del gasoducto además tiene una cláusula anticorrupción muy clara, conforme a la cual también el hallazgo de evidencias de soborno o de malas prácticas corruptas provoca la resolución del contrato. Entonces, y la ejecución de la garantía. En ese sentido ya habría... sí, es muy probable que... todavía no se ha descubierto nada específicamente en relación al gasoducto. Razón por la cual una línea de cooperación directa con la propia Odebrecht, que se ha comprometido al revelar información, puede ser importantísima, porque puede llevar a una solución no por controversia, sino por acuerdo directo de conclusión de las relaciones con el Estado, pago de indemnizaciones y ejecución de cartas fianzas. Lo que ocurre es que en un contrato de ese tamaño, inevitablemente, hay que fijar condiciones de transición que aseguren que, por ejemplo, no vayamos a quedarnos un año
esperando que una nueva licitación salga a flote y que todos los activos que se han movilizado para implantar ese proyecto se pierdan. De hecho, hasta donde entiendo, la cláusula anticorrupción del contrato de Odebrecht tiene especificaciones muy claras para regular el destino final de los activos en caso de los que se prueben sobornos. Y como digo, lo que no puede pasar, si Odebrecht confesó que los sobornos se han pagado, si además se han pagado en su mayor parte en el ciclo 2005-2008, que es el que compromete el origen de este contrato, y si al mismo tiempo está ofreciendo cooperar con las autoridades, lo que no puede pasar es que no nos sentemos a una mesa a poder encontrar una salida negociada, no de par a par, ¿verdad? Sino negociada entre quien va a tener que pagar las consecuencias de esto y el Estado víctima, para poder acortar los tiempos en los que se estabilicen las consecuencias económicas de estos hallazgos al mínimo posible. Eso sin perjuicio, por supuesto, de que la información oficial del Brasil y de los Estados Unidos llegue en cuanto llegue, y eso por supuesto sin cerrar las expectativas del Estado solo a la información que hasta ahora se ha descubierto, porque todavía hay mucho material por revisar en este asunto. De acuerdo, bueno. Sí, pues bien, César Azabache, muchísimas gracias por tu participación. Fue el distinguido penalista César Azabache. Vamos a una pausa.